Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Ya son las 2 en punto en la tarde, aquí en Calvary Chapel Indio. Yo me llamo el pastor Eugenio Martínez y vamos a empezar nuestro servicio. Me da gusto de verlos que están entrando aquí en el edificio y también un saludo, un fuerte saludo y un abrazo para aquellos que nos están escuchando a través de este medio, a través de la transmisión en vivo en Facebook. Dios nos está preparando para las cosas, ¿verdad?, que van a venir en el futuro. Estamos orando por nuestro país, por los Estados Unidos, por el presidente de los Estados Unidos, también por el vicepresidente Joe Biden. También vamos a estar orando por él, ah, para que todo esto ya lleguen a un acuerdo en todo lo que están haciendo a la, en cuanto a las investigaciones de los votos en los diferentes estados claves donde están haciendo la cuenta, donde están contando los votos. Entonces vamos a orar por ese proceso. Es un proceso largo. Todavía no tenemos el presidente, ¿verdad?, que podemos decir que ha ganado a la carrera de la presidencia. Entonces, pues, antes de empezar, otra vez quiero enviarles un saludo. Ojalá que todos se sientan bien, de salud. Estamos orando también por la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, aquí en nuestra comunidad en Indio, California, a través de todo el valle de Coachella, orando por los pastores, por los diferentes ministerios. Hay ministerios que han cerrado, que ya no han abierto las puertas. Hay pastores que han dejado el ministerio en total, personas que han salido, ¿verdad?, han dejado la iglesia. Tantas cosas que están sucediendo. Estamos viviendo en los últimos días, ciertamente. Estamos mirando esto que se está cumpliendo. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es fiel y podemos confiar en lo que Dios dice. Él lo va a hacer y vamos a seguir preparándonos para todo lo que viene en el futuro. Me da gusto una vez más de verlos aquí con nosotros. Quiero dar unos anuncios. Estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde. Estamos estudiando la primera epístola de Pedro y estamos en el capítulo 1. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ese es los domingos a las 2 de la tarde. Y luego los jueves tenemos nuestro servicio a las 6:30 y vamos a empezar el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el último libro de la ley de Moisés, que es ese grupo de libros nombrado el Pentateuco. Estamos estudiando y vamos a terminar con el Pentateuco en el libro de Números. Y luego los martes tenemos oración aquí a las 6 de la tarde con el Ministerio de Inglés, el Ministerio de Español. Estamos aquí y nuestros discipulados de varones los sábados a las 7 de la mañana en Panera Bread, en la Dinah Shore y la Monterrey, saliendo de la carretera 10. Ahí estamos los sábados a las 7 de la mañana. Entonces, pues antes de empezar, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Señor, y te pido, Señor, que tú, Señor, hagas algo nuevo en nuestra vida, Señor. Sabemos que aunque no te podamos ver, sabemos que tú estás obrando, que tú estás trabajando, Señor, y que tú nos estás preparando para lo que viene en el futuro, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra y en el proceso, Señor, de la santidad que tú, Señor, estás empleando en nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo que nos transforma, que nos regenera, Señor, que nos cambia. Estamos cambiando cada día. Gracias, Señor, porque tú has transformado nuestras vidas, Señor, y somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nosotros ya no vivimos en el pasado, Señor, vivimos en el presente y en el futuro, Señor, y estamos esperando ver
un gran mover de tu Espíritu Santo, Señor. Aunque ahorita, Señor, estamos bajo restricciones, Señor, estamos bajo directivas de estadía en casa, los negocios, Señor, están cerrados hasta cierta capacidad, Señor, pero sabemos que tú estás trabajando en toda tu capacidad, Señor, y estás trabajando para nosotros, para tu pueblo, en favor, Señor, de tu remanente, en favor de tu iglesia, de los santos en luz, de los justos, de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y han sido llenados con la llenura de tu Espíritu Santo, y estamos sellados, Señor, por tu Espíritu. Gracias te damos porque somos tu propiedad, tu posesión. Señor, tú nos compraste, tú pagaste el precio por nosotros y estamos sumamente agradecidos contigo. Bendice a cada uno que está aquí en esta tarde, aquí en el edificio, y aquellos que nos están escuchando, los oyentes a través de este medio, de esta transmisión. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como acabo de decir en esta oración, estamos en transición, estamos en un cambio, y sí, en realidad Dios está haciendo grandes cosas en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio del sufrimiento del cristiano, y ese es el tema. Si puedes poner, Giovanni, if you can put that up on the screen, si puedes poner eso en la pantalla, por favor. El sufrimiento cristiano, estamos en Primera de Pedro, el capítulo 1 de Primera de Pedro, y yo también estoy en transición también en cuanto a nosotros estábamos haciendo nuestro servicio bilingüe ya más de un año, ¿verdad? Que estábamos haciendo nuestros servicios bilingües, y era para un tiempo, para el tiempo en el cual estábamos en ese tiempo, y yo pienso que estamos en otro tiempo, las cosas están cambiando, y voy a dar mi estudio en español. Me quiero enfocar plenamente y completamente en un lenguaje para acertar lo que realmente yo quiero transmitir y lo que Dios ha puesto en mi corazón en una manera efectiva, no que no era efectiva la manera que lo estábamos haciendo en inglés y en español, pero como les dije, estamos en una transición y es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y vamos a seguir adelante, porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, no importa si sale en inglés, si sale en español, somos un ministerio hispano. Dios lo que va a hacer, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Entonces estamos allí en Primera de Pedro, y nuestro tema es el sufrimiento cristiano. Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. Y tenía como unos 4 puntos antes de empezar allí en el versículo 6, porque vamos a una vez más repasar el versículo 6 y 7. Pero hay 4 puntos que quiero hacer antes de empezar en el versículo 6 de Primera de Pedro, el capítulo 1. Número 1 es que el sufrimiento produce un carácter de piedad. El sufrimiento produce un carácter de piedad, y eso está en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Lo voy a leer. Ojalá que ustedes que están escuchando tengan sus Biblias a través de la transmisión, en su sala, en su comedor, en su recámara, donde quiera que usted esté. Abra su Biblia. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esa palabra cristiano está ahí. Eso es muy interesante, porque la palabra cristiano solamente aparece en la Biblia 3 veces. Aparece en Hechos, el capítulo 11, versículo 26, porque esa fue la primera vez que
los seguidores de Cristo fueron nombrados cristianos, que la palabra de cristiano significa y quiere decir un seguidor de Cristo Jesús. Y luego miramos en Hechos el capítulo 26, versículo 28, la palabra cristiano. Y luego aquí en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 16. Esa palabra cristiano que es una palabra que hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura popular, se toma esa palabra muy ligeramente, lo que significa ser un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús. Y este nombre no se originó dentro de la iglesia. ¿Saben quién nos dio ese nombre? El mundo nos dio el nombre cristiano, porque el mundo gentil en aquellos días decían, ahí vienen los cristianos, allí vienen los del camino, era otro nombre que tenían por nosotros, los del camino, ahí vienen los seguidores de Cristo Jesús, o ahí vienen los aleluyas, como dicen, ¿verdad? Hoy en día, mira ese aleluya que está allí. Pues gloria a Dios que somos aleluyas, ¿verdad? Porque estamos adorando el nombre de Cristo Jesús. Entonces el sufrimiento produce carácter de piedad, como dice en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12. Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12. Todos aquellos que quieren ser cristianos y quieren verdaderamente seguir a Cristo Jesús y no están tomando ese nombre ligeramente, sino que son discípulos de Cristo Jesús, seguidores, son estudiantes de la palabra de Dios. Dice aquí en Primera de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo Jesús, especialmente en medio de un mundo maligno, de un mundo perverso, de un mundo que no tiene una brújula moral o ética, es muy difícil para un cristiano caminar en medio de ese ámbito, en medio de un mundo sin piedad. Si uno quiere ser piadoso, vamos a encontrarnos con mucha oposición, con persecución y estamos mirando un poco de eso, quizás no en una escala tan grande, pero estamos recibiendo parte de lo que realmente es estar confinado o ser detenido por órdenes o por mandatos de gobernadores, del gobierno, para aplacarnos de no estar en nuestros templos. Es algo raro para mí que vamos a los casinos y los casinos están llenos y hasta hay gente que está fumando, están tomando licor, pero no nos dejan entrar en nuestros templos a adorar el nombre de Cristo Jesús. Para mí es algo que no va conmigo eso. Y luego en Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 3, puedes escribir ese versículo si gustas, o puedes ir conmigo a buscarlo. En Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 3, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, aquellos que son parte del ejército de Cristo Jesús, vamos a sufrir por ello. Y la palabra de Dios es muy, muy clara en que el sufrimiento produce un carácter de piedad. Nos dedicamos a Él, nos consagramos a Dios. En cuanto más nos dediquemos y más nos consagremos a Él, más piadosamente vamos a vivir. Ese es el resultado cuando el cristiano sufre por Cristo Jesús y se acerca más a Jesús y quiere agradar a aquel que lo llamó por soldado y complacerlo, su general.
o a su capitán, vamos a sufrir vituperios, vamos a sufrir penalidades por ello. Y luego número 2, el sufrimiento nos templa para perseverar y crecer en la fe. El sufrimiento nos templa. Lo que yo quiero decir con esa palabra templa es cuando somos templados como un metal, como por ejemplo el oro o la plata, que es templada en un horno, en lo caliente, ¿verdad? Es purificado de todas las cosas, podemos decir, las impurezas que hay, y de allí sale un metal refinado, un metal puro, un metal que no tiene ninguna otro elemento que lo va a hacer, la va a hacer débil. Entonces el sufrimiento nos templa para perseverar y crecer en la fe. Y hay que mirar allí en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer esa escritura que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que después de que hayas padecido un poco de tiempo en el fuego, ¿verdad? En ese horno, en ese lugar difícil, por un tiempo, no es permanente, es temporal, esa prueba, ese tiempo que vamos a pasar. Dice que podemos perseverar, podemos crecer. Dice que Él mismo os perfeccione, que quiere decir que hacer completo. Cuando Él dice perfeccione, quiere decir hacer completo. Y afirme, quiere decir hacer estable. Y fortalezca, quiere decir hacer fuerte. Y establezca es hacer un fundamento. Entonces, a través de la templanza, del horno, del fuego de la prueba, Dios nos está purificando para hacernos algo precioso, para hacernos algo fuerte como los metales que son purificados a través del fuego que viene, es un tipo de la prueba, de la lucha, de las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y luego número 3, el sufrimiento cultiva el temor a Dios, que nos ayuda a doblegar y someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo. El sufrimiento cultiva el temor a Dios, que nos ayuda a doblegar y someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo. Jesucristo sí es nuestro Salvador, pero no solamente es nuestro Salvador, Él debe de ser nuestro Señor también, que Él está encargado de cada aspecto de nuestra vida, que le vamos a rendir a Él nuestra completa lealtad a Él. Eso es estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí en el capítulo 5, vamos allí, Primera de Pedro, el capítulo 5, aquí hay unas escrituras que Dios me ministró a través de estas escrituras, y me estoy gozando en el estudio de las cartas de Pedro, la primera carta y la segunda carta. Pero vamos a ver lo que dice allí en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos 6 al 9. Unas escrituras muy conocidas, muy populares para el cristiano. Mira lo que dice. ¿Cuántos están conmigo? Espero que los que nos están escuchando a través de la transmisión estemos en la misma página. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué palabras tan alentadoras, ¿verdad? Sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, cuando estamos nosotros bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, dice que podemos resistir firmes en la fe. Cuando estás perfeccionado, te estás perfeccionando, te estás afirmando y te estás fortaleciendo y estableciendo en Cristo Jesús. Hay un fundamento después de que tú eres probado por Dios, después de que tu fe es probada por Dios a través de esas pruebas, a través de la enfermedad, a través de muchas cosas que nos pueden suceder. Estas cosas Dios las usa. Dios las usa porque Él quiere lograr algo. Él está formando un instrumento y nosotros somos esos instrumentos de Dios. Y Él quiere hacerlo para la gloria y la honra de Él, porque en el versículo 11 del capítulo, primera de Pedro, el capítulo 5, dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros somos la obra de Dios. Yo no soy la obra de Eugenio, o tú eres la obra tuya. No, nosotros somos la obra de Dios. Somos su poesía, su poema. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece sobre tierra firme, tierra fértil, para que nosotros estemos preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. No importa, venga lo que venga. Tenemos que estar preparados. Dios nos está preparando para estos tiempos de las cosas que van a suceder en el futuro. No es casualidad, mi hermano, mi hermana y tú que me estás escuchando a través de esta transmisión, que estamos estudiando la primera carta de Pedro aquí. Entonces podemos resistir en la fe, porque esto es común en la vida del cristiano. Lo que nosotros estamos viviendo no es algo fuera de lo ordinario. Muchos cristianos se quejan y están murmurando y lloran y están haciendo berrinches por las cosas que están sucediendo, pero esta es la vida cristiana común. Porque allí nos dice en el versículo 9, después de que hayamos resistido, el versículo 9 de 1 de Pedro, el capítulo 5, dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es la vida común, es la vida normal de un cristiano, de un discípulo, de un seguidor de Cristo Jesús, de un hombre o una mujer que está viviendo bajo el señorío de Cristo Jesús, que está sometido a la voluntad de Dios. Aquellos que se rebelan, aquellos que se desbalagan, que la soberbia no los deja venir bajo una cobertura de un ministerio o de un liderazgo, de un pastorado, de un cuerpo que está allí para edificarte, que está allí para ayudarte y animarte y alentarte. Y muchas veces lo que sucede, mira lo que dice en el versículo 5 de Primera de Pedro, el capítulo 5. Ese es el versículo antes. Fíjense, tenemos que leer el versículo antes de los últimos versículos que leímos, del versículo 6 al 10. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Está hablando de la gente joven. Una gente joven era una persona de 30 años en estos tiempos. Y un anciano es un hombre o mujeres de 50 años para arriba. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces uno tiene que vivir el sufrimiento, ¿verdad? Nos enseña cómo cultivar el temor a Dios, que nos ayuda
a doblegar y someter nuestras vidas al señorío de Cristo Jesús, a la gente que Dios ha puesto sobre nosotros para cuidar de nosotros, porque ellos oran y cuidan de vuestras almas. Es todo lo que, no es que un pastor o un líder se quiera entremeter en tu vida, no, es que el pastor y el líder siente el dolor. El pastor y el líder es sensible a lo que está pasando. Muchas veces uno no entiende realmente lo que realmente un líder y un pastor sabe, ¿verdad? Muchas veces yo me hago que no sé lo que está pasando, pero realmente yo estoy enterado de todo de lo que está sucediendo alrededor de mí. No estoy ciego, no estoy fuera de contacto de lo que está pasando en mi ámbito, en mi mundo. Estamos completamente enchufados a lo que está pasando, porque cada uno de nosotros estamos sufriendo nuestra propia pandemia. No nomás es la pandemia del mundo, es la pandemia que tenemos en nuestra familia, la pandemia en nuestro hogar, las pandemias de nuestras relaciones interpersonales, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros matrimonios y con todas las personas con las cuales tenemos contacto. Es algo real. No hay que pretender como que si realmente estas cosas no están sucediendo. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. También el sufrimiento nos enseña cómo debemos vivir con acosos, cuando nos están acosando, y en el mundo que es hostil hacia el cristiano, porque nosotros vivimos en un mundo hostil. Hey, cuando si tú dices la palabra Dios, mucha gente se ofende y cambia su manera de hablarte a ti. Hasta cambia su parecer el momento que tú dices Dios o tú dices algo que tiene que ver con el cristianismo. Porque quizás ellos son ateos o no creen en Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tener cuidado también en esas situaciones. Vamos a mirar, el sufrimiento nos enseña cómo debemos vivir con acosos y en el mundo que es hostil hacia el cristiano. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos allí. Ahora que estamos en esta epístola, ¿verdad? En esta carta tan interesante. En Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 14 al 16. Los versículos 14 al 16. ¿Cuántos están conmigo? Primera de Pedro 3, 14 al 16 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos. Dice, por el temor de ellos. ¿Por el temor de quién? Por el temor de la gente que no conoce a Dios. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. Es por eso que tenemos que estar preparados, porque cuando el mundo demanda una razón de nuestra esperanza, tenemos que estar listos para dar una contestación. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, el que Dios escoge, el que Dios llama, a Dios lo respalda. Dios no nos va a avergonzar a nosotros. Es una promesa que Él nos ha hecho, que Él no nos avergonzará. Pero aquí dice que avergonzará a aquellos que vienen en contra de nosotros. Los que se oponen no a nosotros, sino que se oponen a Él. Que ellos puedan ver nuestra buena conducta en Cristo Jesús, aunque no quieran reconocer el cristianismo. Quizás nosotros vamos a ser lo más cerca que ellos van a llegar a mirar lo que es Cristo Jesús, mirándonos
a nosotros, aunque si quieran o no quieran. ¿Cómo debe el cristiano? Esta es una pregunta para ustedes que están aquí conmigo y los que están escuchando a través de la transmisión. ¿Cómo debe el cristiano responder y reaccionar en medio de la prueba de nuestra fe? Vamos a regresar a Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer estos dos versículos y dice así. ¿Cuántos están conmigo? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo debemos de responder cuando vienen estas pruebas y estas luchas? Dice aquí que debemos de reaccionar con alegría. Eso es lo que dice aquí, con alegría. Dice allí, en lo cual vosotros os alegráis. Nos debemos de alegrar, nos debemos de gozar, como dice el apóstol Pedro aquí en esta misma epístola, que debemos de estar gozosos. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 13, 4:13 de Primera de Pedro, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allí está, Primera de Pedro 4:13. Así es como debe de responder y reaccionar el cristiano en medio de la prueba de nuestra fe. Solamente el Espíritu Santo puede dar esa gracia, la gracia de Dios. Porque esta no es una respondencia normal de responder con alegría y con gozo. Y debemos de alegrar porque sabemos que es un tiempo corto. Es un tiempo corto, como dice, un tiempo corto, un tiempo breve. Y aquí nos habla acerca de que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso cuando dice diversas pruebas? Pues son los problemas y las presiones que nos afligen en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Todas las cosas que nos suceden en la vida que son contrarias a nosotros, que encontramos oposición, quizás presión, cosas que no están trabajando a nuestro favor. Esas son las cosas que afligen nuestra vida. En veces es necesario que pasemos por estas dificultades. Es necesario que pasemos por estas dificultades para producir el resultado que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que nosotros crezcamos espiritualmente, y cuando no estamos nosotros atentos, agradando al que nos ha llamado de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, Él tiene una forma de cómo tratar con nosotros. Él sabe cómo tratar. Es nuestro Padre, Él nos ama, Él nos disciplina. En el versículo 7, lo que acabamos de leer aquí en el versículo 7, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aquí Pedro, fíjese, Pedro está de acuerdo con Santiago. Cuando leemos Santiago, el capítulo 1, versículo 3, aquí estamos mirando un paralelo. El pensamiento es paralelo y la similitud es muy similar a la carta de Santiago, que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Fíjense nomás, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Para esperar, para perseverar, para soportar las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida, que es algo común dentro del cristiano. Dice, no os sorprendáis cuando estés pasando por estas cosas. También nos dice
Primera de Pedro. No te sorprendas, mi hermano y mi hermana, porque estás pasando por esa situación en la cual tú te cuentas. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está produciendo en ti un más excelente peso de gloria para que tú puedas ver con el lente de la fe, con el lente de la esperanza, con el sexto sentido. ¿Cuántos saben que el cristiano tiene un sexto sentido? Tenemos 5 sentidos porque estamos aquí en la tierra, viviendo terrenalmente. Pero el cristiano tiene el sexto sentido, que es el sentido de la fe y de la esperanza. Que no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos palpan, lo que el olfato, lo que nosotros olemos, mi hermano y mi hermana, lo que nosotros tocamos, ¿verdad? Lo que nosotros oímos, Dios está trabajando y tenemos que confiar en el sexto senso, que es la esperanza y la fe que nosotros tenemos como cristianos, y nos debemos de alegrar porque Dios, desde que Jesucristo les dijo a sus discípulos, yo les estoy diciendo esto para que no se sorprendan cuando sucedan estas cosas. Acuérdate en Juan, el capítulo 14, el Evangelio de San Juan 14 al capítulo 16, te estoy enseñando, hijo mío, esto porque si no me aborrecían a mí, también te van a aborrecer a ti. Y te estoy diciendo esto para que cuando esto suceda, no te sorprendas, que estas cosas van a suceder. Y así, tal como Jesucristo lo dijo, así sucedió con todos los discípulos de Cristo Jesús. El mundo los aborreció porque el mundo no era digno de ellos y los mataron y fueron decapitados, fueron aserrados, fueron quemados, fueron dados como comida a los leones, a las fieras, fueron prendidos, encendidos como antorchas con aceite caliente, puestas en ollas de aceite hirviendo. Cuando metieron a Juan, se dice que cuando lo metieron en una olla de aceite hirviendo, que no se quemaba. Es por eso que Nerón, el emperador de Roma, lo envió a la isla de Patmos y estuvo aislado allí, y allí es donde él recibió la revelación, el libro de la revelación de Cristo Jesús. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos de responder, con alegría, para que sometida a prueba nuestra fe, dice allí en el versículo 7 de Primera de Pedro, el capítulo 1, para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira nomás, que no solamente nos está preparando Dios para el presente y el futuro, sino que esto nos está preparando para cuando estemos con Cristo Jesús, cuando lleguemos y cuando Él se manifieste a nosotros en toda su plenitud, cuando nosotros lo vamos a mirar a Él tal y como Él es. Lo que somos ahora no somos lo que vamos a ser, lo que seremos cuando lo miremos a Él, porque lo veremos a Él tal y como Él es. Entonces esta prueba, lo que estamos pasando ahorita, es leve, es por el momento, es momentáneo, es por ahora por un poco de tiempo, como dice aquí Pedro en el capítulo 1. Y en el capítulo 5 dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, muy breve. Eso es lo que estamos pasando nosotros. Vamos a través de la prueba de nuestra fe, va a ser hallada nuestra fe en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Eso quiere decir cuando Él venga a su reino y nosotros reinaremos juntamente con Él. Nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuántos están conmigo? Aquellos que nos están escuchando, ojalá que
estas escrituras te hayan bendecido, que te fortalezcan y que nos podamos seguir luchando en la batalla, en la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. ¿A quién améis? Hablando de Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Wow. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, después de haber sufrido a través de las pruebas en este mundo, sin haberle visto a Él, sin haberle visto, nosotros no hemos visto a Jesucristo. Tú y yo no hemos visto a Jesucristo en carne aquí en la tierra. Así como Pedro y los discípulos. Mira lo que dice en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 16 al 19. Pedro da testimonio acerca de su experiencia, porque él vio a Jesucristo, él caminó con Jesucristo. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 16 al 19. ¿Cuántos están conmigo? Mira lo que dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hablando de que Pedro miró con sus propios ojos la majestad de Cristo Jesús. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviado desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue en el bautismo de Cristo Jesús, cuando se apareció una paloma corporalmente sobre él, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Fíjense, Pedro escuchó la voz cuando estábamos con él en el Monte Santo. El Monte Santo era cuando Jesucristo fue al monte de la transfiguración y se apareció Moisés y Elías y Jesucristo en su resplandeciente, en toda su majestad, y también esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Wow. Que ninguna Escritura es de interpretación privada. Jesús es el lucero de la mañana, cuando dice: hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros lo podemos ver a Él cuando Él nos ilumina, a través del Espíritu Santo, de las glorias venideras, de las cosas que van a venir en el futuro. Y cuando tú y yo estamos ahorita en este tiempo mirando las profecías cumplirse, y cuando miramos a todas las piezas que se están poniendo en su lugar para los eventos que vienen en el futuro, así es como Jesucristo se aparece a nosotros y enclarece nuestra visión, que es corta, porque en veces somos cortos de vista, porque Él es el lucero de la mañana que nos ilumina. El Espíritu Santo nos ilumina para entender su palabra. Es por eso que Él dice: tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, Pedro está diciendo que la palabra profética era más segura que su experiencia en el monte de transfiguración, en el Monte Santo.
Nosotros no tenemos que mirar visiones, no tenemos que mirar nubes o palomitas volando donde quiera. Nosotros tenemos el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo en ti, Jesucristo en mí, ¿verdad? El lucero de la mañana, ¿verdad? El lirio de los valles, como dice la palabra de Dios, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, es lo que es Jesucristo para nosotros. Entonces vamos a seguir adelante aquí. Primera de Pedro, regresando a Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 y 11. Estamos en el versículo 10 y 11. Aquí está hablando acerca de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esta fe y esta salvación, dice en el versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La alegría y gozo inefable, glorioso, de obtener la salvación por medio de la gracia. ¿Escucharon eso? La alegría y gozo inefable, glorioso de obtener la salvación por medio de la gracia. Pedro transmite el mismo pensamiento de Santiago y el apóstol Pablo. Él está transmitiendo lo mismo. Aquí está hablando acerca de que nuestra salvación, ¿verdad? Que nosotros somos salvos por medio de la gracia. Es lo que está diciendo aquí, que somos salvos por medio de la gracia. Mira lo que dice allí en Segunda de Pedro. Vamos allí. A ver si puedo hallar eso. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos allí. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Versículos 14 al 16. Vamos a mirar el mismo pensamiento. Pedro tiene el mismo pensamiento de Santiago y Pablo. Porque el Espíritu Santo es el que puede unir nuestra mente, nuestro corazón en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo pensamiento, que haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús y somos iluminados por el Espíritu Santo, vamos a estar de acuerdo en cuanto a nuestra fe cristiana. Vamos a estar de acuerdo. Y vamos a mirar aquí cómo está de acuerdo Pedro con Santiago y también con el apóstol Pedro. Mira lo que dice aquí en el Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Cuántos están conmigo? Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, no solamente Pablo, pero también Santiago, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Porque también Santiago dice que toda dádiva buena y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza. Es lo que dice Santiago. Dice: según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, versículo 16, hablando en ellas de estas cosas. Pablo hablando de lo que Pedro está diciendo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, un indocto es una persona sin educación, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Wow, para su propia
perdición. Entonces, dice, aunque las cosas que Pablo escribió, ¿cuántos han leído las cartas de Pablo? Hay unas cosas allí que están difíciles para entender, pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, pero aunque había cosas difíciles, todavía estaba de acuerdo Pedro con Pablo, estaba de acuerdo con Santiago, para que estas personas, estos falsos maestros, estos indoctos y inconstantes, para que ellos no tuerzan la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que tú y yo tenemos que estar en una misma página, en la doctrina de Cristo Jesús, sabiendo, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice, muy importante. 5:12, primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, hablando que Silvano fue el que escribió esta carta. Pablo le dictó Pablo, Silvano lo escribió, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Wow. Está diciendo y confirmando Pedro a sus oyentes, a su audiencia, a los cristianos, a los elegidos de Dios de la dispersación en Asia Menor, en todas las diferentes regiones, confirmando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Estás tú, mi hermano, en la verdadera gracia de Dios? Aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión y aquellos que están conmigo. ¿Podemos decir verdaderamente que estamos en la gracia de Dios en la cual nos encontramos en este día? Yo pienso que sí, porque estamos en la misma página, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos recibiendo esta verdad que viene no de mí, que no son mis ideas, son los pensamientos del Espíritu Santo. Estos son los pensamientos del Espíritu Santo de Dios. No eran los profetas, como acabamos de leer aquí en primera de Pedro, el capítulo 1, no eran los profetas que estaban, no eran los profetas, no eran los apóstoles, no eran ellos, sino el Espíritu que les reveló los sufrimientos y las glorias para nuestro beneficio. Eso son el versículo, lo que dice el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces no eran ellos, sino el Espíritu de Cristo Jesús que les reveló los sufrimientos de Cristo y las glorias que iban a venir tras ellos, tras Isaías, tras Ezequiel, las glorias que iban a venir después de Daniel, después de los profetas mayores, los profetas menores, después de los reyes, de todos esos hombres que escribieron la palabra de Dios. Mira lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, discúlpenme, el capítulo 1, versículos 20 y 21. 20 y 21. O voy a leer solamente el versículo 20. El versículo 20. ¿Cuántos están conmigo? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Ellos no hablaron usando sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, sus propios prejuicios. Ellos hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo, para nuestro beneficio, como dice en Isaías acerca del hombre experimentado en quebranto, que era Jesucristo, sufriendo en la cruz del Calvario. Isaías, el capítulo 53, versículo 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pedro, también en línea con el profeta Isaías, en Primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 21 al 25. El 21 al 25. ¿Cuántos están conmigo? Primera de Pedro, el capítulo 2, 21 al 25, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es el seguidor de Cristo, ese es el cristiano. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mira cómo él respondía, mira cómo respondía Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a la causa al que le juzgaba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Está de acuerdo con el profeta Isaías, porque él estaba estudiando los libros. Estas son cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí lo dice en Primera de Pedro, el capítulo 12, la última parte, dice que estas cosas, ¿sí?, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, las cosas que Dios hizo para nuestro beneficio en cuanto a la redención, porque los ángeles no son seres redimidos, solamente tú y yo. Jesucristo murió por nosotros, no murió por los ángeles. Los ángeles no saben y no entienden la redención, pero se maravillan, están maravillados ellos y anhelan entender ser un ser redimido por la sangre del Cordero de Dios. Como Pablo dice en Romanos 8:18, nomás escriba eso: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 de Timoteo 2, 11 y 12, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Wow, también reinaremos con él. Fíjate nomás. Tremendo. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Y cuando se dice palabra fiel es esta, esto es algo en que podamos confiar. Es una obra fiel. Dios es fiel. Y el cristiano, nosotros vamos a sufrir. Y Dios nos está preparando para tiempos difíciles, para tiempos que quizás nunca jamás se van a mirar en otro tiempo de la historia como nosotros lo vamos a experimentar. Y yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios nos enseña que cuando digan paz, paz, cuando todos estén diciendo paz, paz, ¿qué dice la palabra? Vendrá destrucción repentina. Entonces quizás estamos viviendo en un pseudo paz, que es una falsa paz, una paz
de nuestra imaginación, en una paz como una utopía. Esa es otra palabra, una utopía, una fantasía. Nosotros mismos pensamos en las cosas como que hacemos nuestra propia realidad, porque no queremos enfrentar las cosas que realmente vienen en el futuro, y no queremos darle a la gente una falsa paz. Queremos hablarles la verdad de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo que tenemos una esperanza, que tenemos a Cristo Jesús, el pastor y el obispo de nuestras almas. Y te podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, como dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. No, cuando vienen esos problemas, no lo tome personal, mi hermano, mi hermana, porque cuando uno lo mira de una perspectiva humana, todas esas cosas nos estamos dañando nuestra salud, nuestra serenidad, nuestra paz que Cristo nos ha dado. Es cuando debemos de arrodillarnos y clamar a Dios y desahuciarnos de todas esas cargas y hallar nuestro refugio en Él. Y Él levantará esa carga y nada va a afectar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque el diablo no nos puede tocar. Hay que clamar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste y realmente clamaste a Dios? Así con una voz, ayúdame, Señor. Con lágrimas en tus ojos, con un quebrantamiento, con un sometimiento a Él, a la voluntad divina de Él. Es tiempo, mi hermano y mi hermana, porque estas cosas se van a intensificar. Van a venir los ataques, van a venir las pruebas, las luchas, todas esas cosas no las podemos evitar, pero sí nos podemos preparar y sí nos podemos proteger en esa esperanza que cada uno de nosotros tenemos en medio del sufrimiento cristiano. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios. Vamos a orar en este tiempo y luego vamos a cantar unas alabanzas. No se me vayan todavía. Y me voy a también despedir de aquellos después que nos están escuchando. Después de esta oración me despido de los oyentes y aquellos que están sintonizándose con nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es nueva, Señor, que es viva, que nos da aliento, que nos da, Señor, esclarecimiento en medio de las cosas, cuando las cosas están opacas, Señor, y parece que no la vamos a poder hacer, Señor, que ya no podemos tomar otro paso más adelante. Señor, es cuando sabemos que tú, Señor, estás allí, Señor. No estamos solos. Tú dices que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, a cada familia representada aquí, Señor, aquellos que están en sus hogares, en su recámara, en su sala, en su comedor, allí sobre su cama, con su Biblia abierta, escuchando estas palabras, tomando quizás un café o con su familia. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú sanes cada dolencia, que tú sanes toda enfermedad, Señor, que tú nos des una esperanza viva, Señor, en este tiempo tan difícil, en estos tiempos sin precedentes que estamos nosotros, que vamos a mirar cerraduras más fuertes aquí en los Estados Unidos, en California y en otros estados. Acaban de hacer una grande en Oregon, aquí en la costa del oeste. Estamos mirando estas cosas que están sucediendo, Señor, y en veces es como un efecto de dominó, Señor, y yo sé, Señor, que tú nos vas a dar esa claridad, nos vas a iluminar, nos vas a dar la fuerza de seguir, Señor, juntándonos y uniéndonos, aunque nos tengamos que unir a escondidas, Padre Santo,
Esa es la manera que los cristianos lo hacían en el primer, segundo y tercer siglo, en los subterráneos debajo de las ciudades, teniendo sus servicios, cantando sus alabanzas en prisiones. Señor, gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Danos el aliento, la valentía y el coraje, Señor, de ser tus voceros, de ser, Señor, tus conductos y estar sintonizados con el Espíritu Santo para, Señor, llevar a cabo tu voluntad en nuestra vida, en todo lo que vamos a emprender, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Ok, vamos a ponernos de